Universidad Nacional, yo estoy en la UPE, ya va a ser yo di clase un año, yo di clase un medio año, después empecé en el 2020 y ahí vino la pandemia. Yo di un semestre en 2019 y 2020 cuando empecé el año empezó la pandemia. Estaba antes trabajando en otras universidades, pero ahora me quedé solo con la UPE. Yo soy brasilero, pero vivo en Paraguay há bastante tiempo. Me recibí en medicina ahí en la Universidad Nacional del Este, en la UNE. Me fui a Asunción a hacer psiquiatría en el hospital psiquiátrico. Hice la residencia en el hospital psiquiátrico durante 3 años. La residencia de psiquiatría solamente hay en Asunción, en Paraguay solamente en Asunción. En ese lapso de tiempo en Asunción uno queda en el hospital psiquiátrico haciendo la residencia. También hace un tiempo en el IPS, en la parte de neurología. Se va también a hacer unos meses en el centro de adicciones y también entonces aprendemos sobre psiquiatría de drogodependencia, adicciones. Y también se va en el hospital pediátrico y hacemos un tiempo, unos meses de psiquiatría infantil en el hospital pediátrico en Asunción. Entonces, cuando uno se recibe en psiquiatría en el hospital psiquiátrico, aprende psiquiatría general, aprende psiquiatría infantil, un poco de neurología y un poco de drogodependencia. Después volví a la región de Ciudad del Este, trabajo hoy en el Hospital de Franco, trabajo en la universidad, en la UPE, trabajo en otras ciudades también como Santa Rita, atendiendo. También doy clase en la Universidad Nacional del Este, estoy también ahí como colaborador en la cátedra de psiquiatría. Y cuando no teníamos pandemia, yo solía llevar los alumnos a un paseo, un día de visita de práctica allá en el hospital psiquiátrico en Asunción. Asunción tiene un hospital psiquiátrico estilo manicomial aún. Es uno de los únicos ya de América del Sur. Son pocos los hospitales estilo manicomial, pero se aprende muchísimo ahí porque ves de todos los tipos de pacientes. Y antes de la pandemia nosotros solíamos organizar un grupo, el grupo de la sala, alquilábamos un colectivo, nos íbamos allá y quedábamos un sábado haciendo un paseo por el hospital, conociendo, viendo los pacientes y conociendo cómo es una internación en psiquiatría. Pero ahora creo que este año no será, pero ya sabía que se iban a preguntar. No, este año no creo que sea posible porque por la pandemia en sí, ¿verdad? No creo que dejen ir allá un grupo de 40, 50 estudiantes. Y tal vez sí, vamos a ver qué tal avanza la pandemia. Si se normaliza un poco, si se vacunan todos, yo creo que más para fin de año tal vez pueda ser que sí, ¿verdad? Podemos ver qué tal va con las vacunaciones en Paraguay y allá por octubre, por ahí, si es que está todo más normalizado, yo creo que si las prácticas vuelven, podamos ir. Y ahí uno sí o sí se van a quedar internados. Siempre queda uno, se identifica con el hospital y quiere quedarse ahí. ¿Cuántos somos? 54 estamos online. Yo creo que somos bastante este año. Pero siempre los alumnos se van identificando con psiquiatría. Una vez que empecemos la parte de las patologías propiamente dichas, se van identificando algunos síntomas y de algún familiar o conocido. Mira un poco, ese fulano tiene tal cosa.
vamos a estudiar la parte del paseo, porque a mí me gusta llevar los alumnos allá porque ven bien cómo es, porque es diferente que yo les diga, eh, un paciente bipolar, así, 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 ¿verdad? Se comporta de esa forma, pero allá ustedes ven el paciente, yo les digo, ese paciente es un bipolar y ustedes nunca más se olvidan, ¿sí? Es muy importante eso. No, no traje, me desperté temprano, hice unas cuantas, hoy es feriado en Paraguay, en Ciudad del Este, y tuve que hacer unas cositas para mí, porque voy de viaje y no hice chimarrón, pero siempre tomo. Pero ya me acostumbré y tomo más el mate paraguayo. Durante estos años atendí muchos alumnos. Antes, antes cuando yo estaba en una universidad, estaba en tres universidades, yo estaba enseñando. Enseñaba en la UP del 7, en la Uninter y la María Serrano. Y yo todo el tiempo venían alumnos a consultar, muchos alumnos. Y ahora sí que se fueron nomás a sus ciudades, en sus casas, pero seguro con toda esa pandemia ha aumentado los casos de ansiedad y de depresión y todo eso. Eh, Vamos a hablar un poquito. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es psiquiatría o quiere saber, o alguien que tenga interés en ser psiquiatra? ¿Mm? ¿Hay alguien del grupo que quiera hacer psiquiatría? Kelly, Rosy, Sabrina. Eu faria de boa. Y es, es una especialidad muy interesante, psiquiatría. No vas nomás lo que uno está acostumbrado con la medicina, ¿verdad? Uno está en medicina está acostumbrado a, a sangre, a sutura, a gente enferma, así, tosiendo, fiebre, niños. Psiquiatría un poco diferente, pero es muy interesante. Hay bastante trabajo, son pocos los psiquiatras en todo el mundo, son pocos. De cada grupo, tal vez de 100 estudiantes de medicina, sale un psiquiatra, pero sale 20 pediatras, 20 clínicos, 20 cirujanos, pero sale un psiquiatra. Tanto que allá en Asunción, si ustedes saben la CONAREM es el examen que se tiene que rendir para pasar en la residencia en Paraguay. Y solo hay 4 o 6 plazas de psiquiatría. Son un total de 350 plazas de todas las especialidades. Suele haber 30 y tantos de clínica médica, 40. Ha de haber unas 30 y algo de cirugía, pediatría, unas 40. Y va. Pero psiquiatría hay años que hay 4 y hay años que hay 6. Sí, cuando vamos a estudiar depresión van a ver el, cómo es la fisiopatología de la depresión. Eso vamos a ver después. Cuando hablemos de depresión van a ver la fisiopatología. Está relacionada más sobre todo la serotonina que la dopamina. Y entonces uno tiene que ir bien el examen allá en Asunción para conseguir una plaza de psiquiatría. No es que también los primeros ya quieren psiquiatría, no. Cuando rendís la CONAREM, son en torno de 1000 médicos que rinden y uno tiene que quedar en un más o menos para poder elegir psiquiatría. Yo me quedé en el 200 de 1000, eran 1000 médicos, yo quedé en el 200 y por suerte en este año se tardó en elegir y me tocó a mí. Pero en mi primer intento ya conseguí ingresar a la residencia. Hay años que antes de los 100 y algo ya se elige las plazas de psiquiatría. Es muy variable.
pero es muy interesante. Y en Brasil, no sé, en Brasil creo que si uno rinde por hospital. Uno rinde por hospital. Y acá en Foz también hay residencia de psiquiatría en el hospital municipal, pero es muy interesante cuando uno hace residencia de psiquiatría en un hospital grande, en un hospital referencia de psiquiatría, porque ahí hay todos los tipos de pacientes. Para que tengan una idea, el hospital psiquiátrico es grande, tiene tiene un promedio de 300 pacientes internados. Un hospital con casi 300 pacientes. Y tienen un promedio de 14 a 15 residentes. Entonces, y por ejemplo, acá en Foz, no sé, pero ha de haber unas 10, 15 camas, no sé, poco. Entonces, conforme un hospital es más grande, tiene más pacientes, uno adquiere un número mayor de conocimiento práctico, sobre todo. Ve de todo el tipo de paciente uno ve. Sí, cuando uno hace la residencia por la CONAREM, cuando uno pasa en la residencia por la CONAREM, tiene un auxilio de 4 millones de guaraníes por mes. Ese 4 millones ya es suficiente para pagar un alquiler en Asunción y vivir tranquilo, da para mantenerse con 4 millones. Ya salva. Es más o menos lo que en Brasil también se gana, unos 3.000 reales por ahí, la residencia. Solo que en Brasil los médicos consiguen hacer un extra, hacen una guardia ahí, una guardia allá y hacen un extra. En Paraguay no. Paraguay es difícil que puedas hacer una guardia extra. Solamente vas a manejarte con esos 4 millones. Bueno, y para empezar lo que sería psiquiatría, empezamos así. Nosotros vamos a hablar un poquito de cómo es una entrevista psiquiátrica y después vamos a dar un poco eh, vamos a hablar sobre psicopatología. Las primeras clases son un poco aburridas porque vamos a hablar sobre, yo creo que depende del gusto, si le gusta psiquiatría o no, pero las primeras clases son un poco aburridas, son de psicopatología, que es ver cómo está funcionando las funciones mentales del paciente. Cómo están funcionando las funciones mentales. Por ejemplo, vamos a dar psicopatología de la atención, psicopatología de la orientación, psicopatología del lenguaje, psicopatología del pensamiento, psicopatología de la psicomotricidad. Entonces vamos a dar unas 4 clases de psicopatología, terminamos lo que es psicopatología y después empezamos en cada patología específica. Por ejemplo, vamos a dar psicopatología de la atención, del afecto, del lenguaje, del pensamiento. Cuando damos la clase de depresión, vamos a ver cómo está el pensamiento del paciente depresivo, cómo está el afecto, cómo está la atención, cómo está la orientación, cómo están las alteraciones en su presente. Vamos a usar las clases de psicopatología para entender lo que es la depresión. Vamos a usar las clases de psicopatología para poder diagnosticar el paciente con bipolaridad y así vamos. Entonces las clases de psicopatología son importantes porque después nos van a ayudar a cómo percibir las alteraciones del paciente, porque son alteraciones que el paciente va a presentar a nosotros en el momento de la consulta. Y cuando un paciente viene a consultar con nosotros por primera vez en psiquiatría, llamamos entrevista psiquiátrica. Vamos a hacer una entrevista en ese paciente como si fuera otro paciente viniendo a consultar con ustedes médicos.
Por ejemplo, el cardiólogo, el paciente va a consultar con un cardiólogo, el cardiólogo le hace una entrevista, quita los datos, hace el examen físico del paciente y le da un diagnóstico. Nosotros hacemos lo mismo, solo que hablando más con el paciente y tratando de quitar mayor cantidad de información posible para poder llegar en un diagnóstico y el tratamiento del paciente. Entonces, la entrevista es el elemento más importante en psiquiatría porque va a recolectar datos para hacer el diagnóstico. Entonces, y cómo el psiquiatra da un diagnóstico a un paciente. ¿Cómo hace el diagnóstico? Hace el diagnóstico basado en los criterios de diagnóstico. Nosotros tenemos criterios de diagnósticos, ¿verdad? Del CIE-10 o del DSM-5, lo que más usamos, el DSM-5. Entonces, vino fulano, me dijo que está triste, es depresión. No, no es que porque dijo que está triste es depresión. Tengo que ver si él completa los criterios necesarios para un cuadro depresivo. Entonces, depresión, por ejemplo, no es solo tristeza. Depresión es tristeza, falta de apetito, falta de sueño, pensamiento de muerte, falta de energía y un montón de cosas más. Entonces, los criterios dicen 4 o más de los siguientes síntomas. Los criterios dicen así, 4 o más de los siguientes síntomas. Entonces, yo voy a evaluar al paciente y voy a quitar estos síntomas y ahí digo, sí, el paciente tiene depresión. Entonces, siempre basado en qué? Basado en los criterios de diagnóstico. Cumplió los criterios, entonces él tiene tal diagnóstico. No cumplió, entonces aún no tiene. En psiquiatría es muy importante y extremadamente importante una buena relación entre el médico y el paciente porque el primer encuentro que el paciente tiene con el médico sí, son síntomas de pensamiento suicida, sí, es una forma de pensar y una forma de pensar equivocada. Toda la persona que piensa en quitarse la vida está pensando mal, es una alteración del pensamiento. El ser humano por sí no debería querer quitarse la propia vida. El ser humano, el hombre, es un animal y los animales no quitan su propia vida. Los animales sobreviven y tal vez matan para sobrevivir, pero no quitan la propia vida. Entonces, cuando una persona piensa en quitarse la propia vida es porque algo está mal, es porque su pensamiento no está bien. Alguna patología, alguna enfermedad le está haciendo con que piense de esta forma. Entonces, es un síntoma. Y la entrevista psiquiátrica, entonces, es el momento, desde el primer momento, modela la naturaleza de la relación médico-paciente. Es muy importante esta relación médico-paciente en psiquiatría. Si no te da una buena relación con el paciente, él no te va a contar, no te va a fornecer datos, va a quedar tímido y no va a querer contarte nada y no vas a poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, acá vi que algunas personas ya me siguieron en el Instagram. Sí, me pueden encontrar en Instagram. Yo creo que estoy como Danilo Subco o doctor Danilo Subco, no me acuerdo. Estoy en el Instagram. Sí, doctor Danilo Subco está escrito. Pueden buscarme ahí. A veces suelo postar algunas cosas de psiquiatría, algunas cosas de psicología, alguna información ahí de siempre donde trabajo ponemos algunas cositas que son interesantes también en el Instagram. Bueno, entonces esa entrevista tenemos que ir haciendo. Bueno, principios generales. Al inicio de una entrevista con el paciente, el médico debe presentarse
y puede tal vez necesitar explicar. Dice que a veces van a venir, va a venir todos los tipos de pacientes que ustedes se imaginen. Van a venir el paciente tranquilo, que está bien de la conciencia, va a decir, doctor, yo vine a consultar porque ando un poco triste, no estoy durmiendo bien. Perfecto, ese paciente tranquilo va a salir. Pero puede venir un paciente traído por los familiares porque no está raciocinando bien, está viendo cosas, escuchando cosas, quiere salir corriendo, agresivo. Entonces ustedes van a tener de todo el tipo de paciente. Siempre es importante presentarse al paciente y explicar que van a hacer una entrevista con él. Y tratar de tener consentimiento. Y qué tipo de intervención y el tiempo aproximado. El tiempo aproximado de una entrevista psiquiátrica es de 40 minutos a 1 hora, más o menos así. Por eso que el psiquiatra no aguanta ver muchos pacientes por día, porque es difícil que, bueno, por ejemplo, un clínico, el paciente viene al clínico y dice, doctor, yo estoy con un dolor acá, mi garganta, me duele. Ah, tuve fiebre. Ah, vamos a ver tu garganta, ¿está hinchada? Sí. Ah, ¿tiene placas? Sí. Una faringitis bacteriana y vamos a darte un antibiótico y chao. ¿Sí? Para el psiquiatra no es así. El paciente ya llega contando, doctor, yo estoy con un problema en casa, mi marido me pega y mis hijos no sé qué, y yo un problema en el trabajo y no duermo y ya empieza a llorar y 1 hora te contando. Entonces es diferente una entrevista psiquiátrica de una evaluación clínica. Entonces el psiquiatra tiene que entender todo lo que el paciente está contándole para poder ayudarle. Y eso cansa bastante al médico, no es una consulta rápida, es tarda, y eso hace con que el psiquiatra no consiga ver un montón de pacientes por día. Fácilmente ustedes van a ver que un clínico atiende 20 pacientes por día, 30. Un pediatra en una guardia atiende 40, 50 niños en una guardia, pero el psiquiatra va a conseguir ver 10, tal vez 15, si algunos son controles, a veces 10, 12, un promedio así es lo que sería posible que un psiquiatra vea por día. Algunos hablan solamente de 10, 8 pacientes por día. En el hospital público yo me obligo a ver 15, tengo 15 agendados por día, pero a veces es bastante cansativo. La confidencialidad en psiquiatría es muy importante. Entonces, no estar hablando con el paciente cerca de otras personas así. La confidencialidad es muy importante. No hay que contar a los demás qué es lo que el paciente te dijo. Hay ciertas 2, 3 circunstancias donde sí el médico puede abrir esa confidencialidad. Por ejemplo, cuando una persona te dice que tiene ideación suicida. En el caso de ideación suicida o homicida, cuando apeligra la vida de los demás o del paciente, entonces el médico puede abrir la confidencialidad y contar a un familiar y decir, mira, fulano está con ideación suicida y no tenemos que dejarle solo en casa, tenemos que vigilarlo 24 horas y estar con él o eso, aquello. Entonces, cuando hay ideación suicida o homicida o peligro a la vida del paciente o los demás, sí se puede abrir la confidencialidad. También se puede abrir la confidencialidad en el caso de que sea un menor de edad y los padres exijan que se le cuente algunas cosas, se puede. No necesariamente hablar lo que el paciente te dijo, pero sí comentar sobre el caso. No contar, tu hijo me dijo así, 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 asado, que le está gustando a personas del mismo sexo o que están gustando de hacer eso hace, no importa decirle lo que el paciente te dijo con sus palabras, pero sí hablar sobre el tema con los padres para si es que es necesario. Y el tercer caso es cuando el juez te pide. Si el juez te pide, ahí el juez pidió, tenés que decirle, no puedes negar la información al juez. Pero mantener la confidencialidad es muy importante.
Respeto y consideración. Eso es muy importante porque ustedes van a ver en las guardias, sobre todo, que una persona llega por intento de suicidio, tomó un veneno. Entonces, ¿qué hace? Los enfermeros o el médico de la urgencia le tratan mal, le juzgan a la persona, le retan a la persona, siendo que esa persona ya hizo eso porque no está bien. La persona ya se intentó suicidar porque no está bien. Algo le está pasando. Hay que tratar de ayudarla y no de empeorar su cuadro. Entonces, siempre tratar con respeto, consideración a eso, porque la mente también duele, como cualquier otra enfermedad, también duele, pero un dolor diferente. Cuando uno está mal mentalmente, siente un dolor interno muy grande y eso le deja muy mal a la persona y hay que respetar eso como cualquier otro dolor. A veces los médicos solo le importan sangre o falta de aire o que esté muriendo ahí, pero no. El paciente acude buscando ayuda en una urgencia, hay que respetarlo, hay que ayudarlo porque por algo se fue ahí a buscar ayuda. Otra vez la relación médico-paciente, que es muy importante. Y para tratar de tener una buena relación médico-paciente, lo principal es demostrar por parte del médico que entiende lo que el paciente está afirmando, sintiendo. Tenés que demostrar que estás entendiendo lo que el paciente está sintiendo. O si no, el paciente no va a tener esa buena relación y no te va a tener confianza en vos. Y hacer con que el paciente perciba que te preocupas con él. Porque si vos no hagas con que el paciente perciba que vos estás preocupado con él, él va a decir, ese doctor no está preocupado conmigo, no tengo por qué estar por acá y me voy, no tengo por qué contarle nada. Eso ya pasó con varios, incluso psiquiatras que no hicieron eso con el paciente y el paciente se fue y vino a consultar conmigo y dijo, doctor, yo me fui con tal psiquiatra y él me demostró descaso, parecía que él no estaba preocupado conmigo. Cuando yo empecé a hablar, él ya miró el reloj y dijo, bueno, falta poco para que termine la consulta y vamos a adelantar porque tengo cosas que hacer. Entonces demostró descaso por mí, yo no quise más ir con él y vine con usted. Entonces es muy importante eso, hacer con que el paciente perciba que vos te preocupas con él. Acá está la duración entre 45 y 90 minutos, algunos más, algunos menos. Claro, algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes bipolar o con personalidad que quieren hablar demasiado y a veces la consulta va a tardar 3 horas, entonces no, tenés que ir cortando el paciente, pero hay que saber cómo ir cortando y decirle, bueno, la próxima consulta me vas a hablar un poco más, vamos a dejar un poco para la próxima sesión, porque a veces se pasa también el paciente y quiere hablar demasiado y uno no puede. Hay pacientes que hablan poco y la consulta será más corta. Bueno, ¿cómo debe ser el consultorio del psiquiatra o la sala? Hay que tener ciertos cuidados en psiquiatría. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de pacientes, incluso aquellos que van a estar agresivos, descontrolados. Entonces, la sala de psiquiatría debe ser una sala insonorizada, así que ni todos estén escuchando lo que estás hablando por la confidencialidad. La decoración debe ser bien sencilla, una decoración así con poco, no muy llamativa, sin muchos colores y pintura y cuadros y esas cosas, o si no, eso va a quitar la atención, va a dispersar más la atención del paciente. La silla del médico y del paciente deberían ser de la misma altura. Lo que pasa en Franco, mi silla es más grande que la del paciente, pero no debería ser así, debería ser igual. Porque un paciente con depresión, que vos te sientas más alto que él ya va a se sentir inferiorizado, va a se sentir más inferior que vos. Si un paciente agresivo y vos estás sentado en una altura mayor que él ya se va a sentir ofendido y vas a creer que vos estás sobrepasando.
La distancia entre el médico y el paciente debe ser de unos 2 metros. Ahora con la pandemia mejor. Le decís que por la pandemia, por el virus que se ponga lejos. Pero en psiquiatría siempre fue un promedio de 2 metros porque pacientes agresivos son muy peligrosos. Son muy peligrosos los pacientes agresivos y siempre hay. Ya tuve caso de pacientes romper todo el consultorio. Entonces, hay que tener cierto cuidado. O ya tuve caso de paciente tener un arma cortopunzante consigo. El médico debe estar siempre con una salida fácil a la puerta y no estar sentado detrás de una mesa así contra la pared, porque eso puede facilitar con que el paciente sea agresivo y vos no tenga escapatoria. Y cuando vamos a evaluar al paciente, tenemos que quitar informaciones. Y acá tenemos lo que vamos a ir quitando. Entonces, empezamos con datos de identificación, dónde vive, edad, si es casado, si es soltero, eso es importante. Si estudió, si no estudió. La fuente y fidelidad es muy importante. ¿Quién le trajo al paciente? Familiar, amigo, policía, un vecino. ¿Quién está contando la historia? ¿Quién te va a contar la historia? ¿Un familiar o un conocido? ¿Merece fe o no merece fe? Yo ya tuve casos en el hospital psiquiátrico que el marido lleva a la esposa y dice, él está loca, doctor, no sé qué. ¿Por qué? Porque quiere dejar a su esposa internada un tiempo en el hospital. Ya hubo casos de familiares venir a querer dejar el paciente ahí. ¿Por qué? Porque no tienen condición de cuidar al paciente. Por ejemplo, no tienen condición de darle comida al paciente porque son muy pobres. Y ahí te dicen un montón de cosas para que vos le interne el paciente unos meses. Entonces, porque no tienen ni condición de darle de comer. Entonces, todo va influye quién está contando la historia. Después, los síntomas. ¿Por qué le traen el paciente a consultar? ¿Por qué decidiste traer el fulano a consultar? ¿Y por qué él está escuchando voces, doctor? Él está comportándose de manera extraña, sale por la calle caminando. Doctor, le traemos a consultar porque él intentó ahorcarse. Doctor, le traemos a consultar porque él está muy decaído, no quiere salir de su pieza. Doctor, viene a consultar porque ya no puedo dormir bien, insomnio. Entonces, ¿por qué trae la consulta? Después, la enfermedad actual, contar todo, antecedentes psiquiátricos, abuso de sustancias, tratar de recolectar datos sobre el uso de cualquier cosa, drogas, alcohol, porque las drogas entran en psiquiatría, ¿sí? Abuso de drogas, alcohol, marihuana, cocaína, todo eso, las adicciones son enfermedades psiquiátricas. Entonces, el psiquiatra lo que trata es, juntamente con psicología. La enfermedad actual. ¿Qué es el antecedente de la enfermedad actual? Es ponerle que le llevan Wesley a consultar ahí. Y ahí la mamá de Wesley va a decir, doctor, yo vine a traerle Wesley. Bueno, ¿qué está pasando con Wesley? Y está pasando que hace 6 meses que él empezó a comportarse de manera extraña, encerrarse mucho en su pieza. Hace más o menos unos 3 meses, él empezó a no dormir bien, no quiere comer. Empieza a decir que le quieren envenenar y por eso no quiere comer. Hace 2 meses empezó a decir que está hablando solito en la pieza. Hace 15 días intentó matar a un vecino con tal cosa. Y así va, lo que va pasando de allá del inicio hasta el presente. Y ayer hizo tal cosa, intentó suicidarse y por eso le trajimos a la consulta. Entonces, ¿qué pasó desde el inicio? Cuando él empezó a ponerse mal, ¿qué fue pasando hasta el día de hoy que le trajeron? Eso es el antecedente de la enfermedad actual, ¿verdad? Para ir haciendo un relato. Entonces, la entrevista se va a basar en ¿por qué tarda casi 1 hora la consulta con el psiquiatra? Porque primero vas a hablar con el familiar que está trayendo el paciente.
¿Por qué le está trayendo? ¿Qué él hizo que ustedes quisieron traerle? Después el familiar sale y le vas a consultar el paciente, que es acá. La exploración del estado mental. La exploración del estado mental es cuando vamos a hablar con el paciente. Y después terminemos la evaluación del paciente, vuelven a entrar otra vez los familiares y le vas a explicar qué es lo que está pasando y cuál va a ser el tratamiento. Entonces, hasta que haces toda esa recolección de datos, tarda un poco en eso. Ahí tengo que poner mi plantita en el sol un poco. Esperen. Comprei uma orquídea no mercado. Olha que bonitinho. E tenho que pôr ela no sol, senão ela vai morrer. Bueno. Entonces tarda por estos motivos, ¿verdad? Hasta que hable con el paciente, con los familiares. Antecedentes psiquiátricos previos é muito importante. O paciente já teve um quadro parecido antes? O paciente já tentou suicidar-se alguma vez? O paciente já teve depressão? O paciente já teve um quadro psicótico? O paciente já consumia drogas no passado? O paciente alguma vez, ¿verdad? Después, antecedentes familiares. ¿Algún pariente ya tuvo un cuadro mental? ¿Algún pariente ya tuvo esquizofrenia? ¿Algún pariente de sangre alguna vez se suicidó? Entonces, ¿por qué la pregunta de si algún paciente ya se suicidó? Si algún pariente ya se suicidó. Toda la persona que se suicida tiene una enfermedad mental. Tal vez se supo y tal vez no supo. Se suicidó porque tenía o depresión, o hacía abuso de drogas, o era bipolar, o era esquizofrénico, o tuvo un cuadro psicótico, o tenía un montón de problemas psiquiátricos. Pero entonces, todo el paciente que se suicida tiene alguna enfermedad mental. A veces se sabía y a veces no llegó a hacer el diagnóstico, pero sí o sí tenía. Entonces, una persona, por ejemplo, que está en un edificio y esa persona se tira del edificio y se suicida, por ejemplo, entonces, no, él no tenía nada, él era súper bien, sanito. ¿Hacía consumo de drogas? Sí, en ese momento estaba usando marihuana, o usando maconha, o usando cocaína. Entonces, ese paciente tenía una enfermedad mental, él tenía abuso de sustancia. Y eso hizo con que él tuviera ganas de tirarse del edificio. O eso hizo con que él, muchas veces el paciente tiene una depresión, tiene ganas de quitarse la vida, pero no lo hace. Pero consume una marihuana, una cocaína, y ahí pierde ese autocontrol, y ahí, como tenía el pensamiento suicida, él se suicida. Si no fuera una persona adicta, no se suicidaría. Entonces, siempre hay que ver el por qué se suicidó. Seguro tenía una enfermedad psiquiátrica de base. Historia social. Paciente tiene familia, paciente es pobre, anda por la calle, paciente no tiene nadie que le va a cuidar. Muy complicado. Después la exploración, que es lo que vamos a ir a hablar, la verdad. Planeamiento, diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Se interna o no se interna? Nosotros vamos a dar la clase hoy hasta las 12. Yo vivo en Foz, pero me manejo con el horario paraguayo, porque trabajo allá, mis pacientes, todo de Paraguay. Entonces yo siempre me manejo con el horario paraguayo. Y van a ser 15 para el mediodía. Vamos a dar la clase del mediodía y lo que no terminemos vamos a terminar el miércoles, ¿sí? Bueno, entonces eso es un plan de cómo vamos a hacer nuestra... Bueno, y esta hoja es la hoja de avaliación allá en el hospital psiquiátrico en Asunción. Ese es el modelito de la hoja allá del hospital psiquiátrico. Entonces se pone nombre, apellido, sexo,
procedencia, estado civil, a ver que el estado civil es importante, ocupación, escolaridad. Escolaridad es importante porque si el paciente viene así, un paciente especial, y, y te dice, doctor, él cambió de comportamiento ahora y ese y aquel. Bueno, ¿qué tal? Él se fue al colegio. Sí, él estudió, terminó todo el colegio, era un buen alumno y ahora está así. Entonces, pensamos que es algo que empezó ahora. Y sí, por ahí, ¿qué tal él fue al colegio? No, doctor, él se fue un año nomás del colegio y nunca aprendía nada, no aprendía y le quitamos del colegio. Entonces podemos estar frente a un retraso mental, ¿sí? Entonces, importante la escolaridad. Después es muy importante poner quién le está trayendo al paciente. ¿Quién es la que le trae a la consulta? Mamá, papá, novia, novio, amigo, vecino, la policía. Después el antecedente personal, familiar. Y abajo, ustedes van a ver acá en esta parte, donde dice examen psicopatológico. Entonces, hasta acá nosotros completamos con la información de quién le está trayendo. Y acá empieza nuestra avaliación del paciente propiamente dicho. Examen psicopatológico. Actitud general. Estado de... no sé qué dice. Actitud general. Atención, comprensión, memoria, orientación, psicomotricidad, impulsividad, humor y afecto, senso, percepción, pensamiento, curso y contenido. Y después, si hay ideación suicida o no, y después el lenguaje. Ponemos el diagnóstico y ponemos qué vamos a hacer. Vamos a internarle, sí o no, en qué tipo de sala, porque hay diferentes salas en el hospital psiquiátrico. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver ese paciente que vino a la consulta, ya empieza en la actitud general, ya empieza desde cómo ese paciente llegó al hospital. ¿Llegó al hospital solo, tranquilo, vino él a consultar? ¿O llegó en el hospital traído por una ambulancia del cuerpo de bomberos? ¿O llegó traído al hospital por la policía, algemado o esposado, se dice en español? Llegó en el hospital traído por los familiares, pero a fuerza. Entonces, desde ahí ya empieza nuestra avaliación. Y acá en la actitud general ya ponemos paciente traído por patrullera de la policía, esposado, todo sucio, sin ropa o con ropa. Actitud general, colaborador, no colaborador, después agresivo y de otra parte. Pero ¿cómo le vemos el paciente? Entonces, la exploración del estado mental empecemos ahora. Aspecto y conducta, eso es el primer punto. El primer punto a avaliar del paciente cuando está frente a nosotros es aspecto y conducta. ¿Cómo está vestido ese paciente? ¿Cómo está su limpieza, su higiene? Paciente está todo sucio, con ropa sucia. Paciente está casi desnudo. Paciente está mal vestido, por ejemplo. Es un calor de 40 grados, el paciente está completamente abrigado, con muchos abrigos, muchas camperas, mucha ropa. O está frío y el paciente está casi sin ropa. Aspecto y conducta. El paciente está sucio, no se afeita, com a barba comprida, sin cabelo todo sujo. Paciente está com uma Bíblia debaixo do braço. Paciente está com vários rosários no cuello, portando rosário, portando tal cosa. Paciente está portando alguna arma. Todo eso es importante poner en el aspecto del paciente. Y después la conducta.
¿Cómo está la conducta del paciente? ¿Colaborador, no colaborador? ¿Paciente se tira en el piso? ¿Paciente no quiere sentarse para la consulta? ¿Paciente se muestra desconfiado, agitado, desinhibido? Desinhibido es cuando el paciente así se desinhibe, quiere quitarse la ropa, quiere seducirse. La vestimenta, por ejemplo, es interesante porque los cuadros de bipolar, por ejemplo, el paciente se viste muy llamativo. Paciente bipolar se pone muy llamativo, pone ropa muy colorida, un feroz sombrero en la cabeza, con una pena de pavão, várias joias, muito maquiada, extremamente maquiada. Estos tipos se hace eludir que sea un bipolar. Un paciente depresivo generalmente está descuidado, decaído, a un aspecto descuidado, no se cuida da aparência física. Entonces, el aspecto y conducta. Después empezamos para sí, también, a veces un bipolar, por ejemplo, le encanta al bipolar llegar de óculos de sol. Viene dentro del consultorio, dentro del hospital, con un óculos de sol feroz, así, óculos de sol, ya llega, así como si estuviera llegando el presidente dentro del consultorio. Entonces, esas cosas uno ve en el consultorio, es muy típico. Exatamente, Zé Bonitinho, Galvão, aquele cantor Galvão, terno colorido, um girassol gigante, óculos de sol, isso alude a um paciente bipolar. Carmen Miranda, sim, faz toda ilusão ao paciente bipolar. Quer chamar muito a atenção. Un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, llega generalmente así, todo sucio, descuidado, ropas que no combinan, pone varias blusas, pone ropas encima de uno del otro. No es que puede confundirse, el psiquiatra tiene que llevar siempre en cuenta la cultura del paciente. El psiquiatra tiene que llevar en cuenta la consulta en varios aspectos, no solo en la vestimenta, pero también hay que llevar en cuenta la cultura en la parte de la vestimenta, como también cuando vamos a estudiar el pensamiento, las ideas delirantes, saber si el paciente tiene ideas delirantes o si es parte de la cultura del paciente. El paciente que dice que reza mucho, que eso, que aquello, que cree en Dios, que Dios va a venir a salvarle, que eso y aquello, puede ser una idea delirante, como también puede ser parte de la cultura religiosa del paciente. Después vamos a ver qué tal está el estado de alerta de este paciente. Paciente está vigil, está confuso así, sonoliento, o está estuporoso, o está en coma. ¿Cómo está la conciencia? ¿Cómo está la orientación? ¿Está orientado tiempo, persona, espacio? Vamos a dar una clase sobre eso. ¿Cómo está la concentración? ¿Se concentra? ¿No se concentra? ¿Está disperso? ¿Se dispersa la atención fácilmente? ¿Cómo está la memoria de ese paciente? ¿Conservada o no está acordándose de las cosas? ¿Será que no es un Alzheimer? ¿Será que es una esquizofrenia? ¿Cómo está la memoria de ese paciente? ¿Cómo está la memoria inmediata, reciente o a largo plazo? Por ejemplo, ¿cómo yo pregunto sobre memoria inmediata al paciente? ¿Cómo yo hago una pregunta para evaluar la memoria inmediata? ¿Qué sería la memoria inmediata? Le hace contar hasta 3, por ejemplo, y ver si se recuerda los números, por ejemplo, 8, 9, 6, y ver si recuerda en ese orden. Exactamente. Generalmente no contar
necesariamente, pero podés preguntarle, repita conmigo, casa, árbol, perro. Y ahí el paciente ya no se acuerda. Te dice uno, te dice casa y ya se olvidó de los demás. Eso es la inmediata. La reciente es qué cenó ayer, qué comió ayer, cómo vino al hospital, quién le trajo, qué hizo ayer en el final de semana. Y después a largo plazo lo después. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Cosas de mayor tiempo de duración. Después cálculo, racionamiento abstracto, percepción de uno mismo y capacidad de juicio. Esto, por ejemplo, son cosas muy importantes en el diagnóstico de Alzheimer. Cálculo, racionamiento abstracto. El psiquiatra también trata Alzheimer y Parkinson. ¿Por qué? Porque son enfermedades neuropsiquiátricas. Nosotros vamos a dar la clase de Alzheimer y vamos a ver que Alzheimer es una enfermedad neuropsiquiátrica. Tiene síntomas neurológicos, que es la falta de la memoria, pero tiene muchos síntomas psiquiátricos. Entonces se trata con el psiquiatra y con el neurólogo. Parkinson también se trata con psiquiatra y neurólogo. Bueno, después la actividad motora o lo que llamamos psicomotricidad. Tenemos que evaluar la psicomotricidad. ¿Ese paciente está tranquilo o ese paciente está agitado? Si está agitado, ¿está inquieto o con agitación? Por ejemplo, el agitado o hiperkinético se llama, decimos así, paciente con inquietud psicomotriz o con agitación psicomotriz. El inquietud es cuando se levanta, se sienta, toca eso, toca aquello. Y la agitación psicomotriz es cuando es agresivo, rompe las cosas, te quiere agredir, te quiere pegar. Entonces, ¿está agitado? ¿Está inquieto? O está enlentecido, paciente con mucha lentitud, entra caminando muy lentamente, despacito, te saluda con la mano bien leve, bien suave, no tiene fuerza, una lentitud psicomotriz muy grande. También es importante describir si tiene una postura rara, si tiene un tic, si tiene una marcha rara o si tiene un temblor diferente. Temblor en una mano, temblor en dos manos, porque esas cosas son muy importantes por la medicación en psiquiatría. Por ejemplo, hay medicamentos que dan temblor fino. El Parkinson da un temblor de una unilateral generalmente al inicio. Y eso es bueno describir en la historia clínica. Paciente presenta una marcha lenta, ingresa a la sala bien lentamente, tiene un decaimiento, temblores, todo importante poner. Después es importante poner cómo está el lenguaje del paciente. ¿El lenguaje fluye bien o tiene un lenguaje empastoso, empastado? Las medicaciones suelen dar lenguaje, trabar la lengua. Entonces, el paciente viene a consultar con un lenguaje muy así. Doctor, yo no estoy bien. Eso hace creer que él está tomando algo que le está dificultando el lenguaje. Y después, lo que es muy importante es ver en el lenguaje. Nosotros vamos a dar una clase de lenguaje también después, no te preocupes, eso es solo una previa cita. El lenguaje es importante ver con qué rápido salen las palabras de la boca del paciente y en qué tono sale. Entonces, es muy diferente un paciente que te habla normal de que un paciente que te habla, hola doctor, ¿qué tal? Yo vine acá y yo estoy muy bien, estoy tranquilo, no sé por qué me trajeron. Eso se llama verborreia, verborreico o taquilalia, ¿verdad? El paciente habla muchas palabras muy rápido. O el paciente habla muy despacio. Hola, doctor. Yo no me siento muy bien.
Entonces, lenguaje lento o lenguaje acelerado. Después el tono. El paciente habla tono alto, casi gritando, o demasiado despacio. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, verborragia, sí, en portugués, verborragia, y en español, verborreico o taquilálico, taquilalia. Y cuando es pocas palabras, es bradilalia o en portugués me confunde un poco como en portugués. A mí me confunde un poco cómo se llama algunas cosas en portugués porque de psiquiatría todo lo que estudié siempre fue con libros en español. Ahora tengo el Kaplan en... eso también tengo que decir. El libro de psiquiatría, me olvidé, ¿eh? El libro de psiquiatría se llama el Kaplan, Compendio de Psiquiatría de Kaplan Sodoc. Yo tengo en PDF en portugués, que unos alumnos me pasaron una vez, en portugués en PDF. Yo no conseguí PDF en español. Eso para los alumnos paraguayos ya le aviso. El Kaplan yo tengo en español, pero tengo el libro en casa. Pero en PDF solo lo tengo en portugués. Tal vez si alguno de ustedes quieren buscar si encuentran el Kaplan en PDF, sería bueno en español. Pero en todo caso yo lo tengo en portugués. Después tenemos libros de psicofármacos, tenemos libros de psicofármacos, libro de psicopatología, libro de adicción. Tenemos los libros ahí. Mi batería está terminando. Entonces después tengo que pasar a ustedes esto. Bueno, y quedamos en el lenguaje, ya son el mediodía. Quiero que ustedes van a descansar y almorzar también. Después, marquen ahí para que yo no me olvide que quedamos en lenguaje. Eso falta poco para terminar. Entonces terminamos y la próxima clase les voy a dar, sí, la sexta edición. Creo que ya hay más también de la sexta. Yo nunca más compré el mío que tenía, después no vi más que lo que salió. Tengo también, que es muy bueno, es el DSM-5. El DSM-5 tengo y voy a pasar el DSM-5 también a ustedes, que tengo en PDF. Y el DSM-5 es muy bueno porque hay un resumen de la enfermedad ahí y hay los criterios de diagnóstico. Por ejemplo, ustedes van a leer los criterios de depresión y van a ver falta de energía, falta de motivación, falta de apetito o gano de peso. Entonces, con los criterios, ustedes ya saben cuáles son los síntomas del paciente. Perfecto. Bueno, vamos a dar la clase el miércoles. Vamos a estar coordinando bien el horario de tarde, después que yo termino de atender mis pacientes. Y hacemos la clase entonces el miércoles para terminar acá y un poquito de lo que sería ya atención y orientación. Y la próxima semana, no, en la otra semana voy a pedir a la psicóloga que dé la clase de introducción a la psicología. ¿Está bien? Ella es psicóloga a bastante tiempo y ahora ella también estudia medicina. Está por recibirse, está ingresando al internato también. Pero ella ya era psicóloga bastante tiempo. Se llama Dayana Subco. ¿Qué temas podemos adelantar de la materia? Sí. Leer un poquito sobre psicopatología. Es lo que pueden ir adelantando ahora. Leer un poquito de psicopatología. Ustedes que tienen, yo sé que ustedes tienen manuales ahí de curso, Medicel y esas cosas.
Siempre en ese medcurso, en las primeras, lo inicio de psiquiatría, habla de las alteraciones de psicopatología. Lean eso porque vamos a ir hablando de eso en las próximas 3 clases por ahí. Psicopatología, atención, orientación. Bueno, dale chicos, cualquier cosa que tengan duda, avisen al delegado y él me va escribiendo y vamos quitando las dudas. Perfecto. Que tengan un buen lunes a todos.